La inflación es uno de los grandes problemas que enfrenta la economía estadounidense y la economía de la Unión Europea. ¿Y por qué la inflación no es buena para ti? La inflación es la subida de los precios en los productos y servicios comunes. Entonces, no es buena para ti porque tu dinero pierde valor con la inflación y tú pierdes poder adquisitivo. Aquí te muestro un gráfico en el que podemos ver la inflación entre los meses de enero del 2019 a octubre del 2021 para los países del G7, para Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Podemos ver entonces que desde el 2020 la inflación está aumentando rápidamente para todos estos países. Y como te lo dije en el video en donde te expliqué las 6 formas como el conflicto entre Ucrania y Rusia puede afectar en tu bolsillo, esta situación con la inflación puede empeorarse aún más. Yo soy Dani y en este canal te hablo de finanzas personales y de temas que tienen un impacto sobre tus finanzas. Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. Hablemos entonces de por qué esta situación entre Rusia y Ucrania puede empeorar la inflación. Debemos recordar que los precios en nuestra sociedad están dictados por la oferta y por la demanda. Si existe mucha demanda en los productos y servicios y poca oferta, entonces los precios aumentan. Pero en el caso opuesto, es decir, si hay mucha oferta y poca demanda, entonces los precios bajan. Y debemos recordar también que el costo de las cosas alrededor del mundo están aumentando a causa de la guerra. Para entender el porqué de esto, debemos hablar de la respuesta del mundo ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y podemos resumirlo en una palabra: sanciones. Como resultado de la invasión a Ucrania, muchos países occidentales han impuesto sanciones a Rusia. Puedes pensar o ver estas sanciones como penalizaciones económicas que le impiden a Rusia ser capaz de comercializar libremente como lo hacía antes. Y cada día que estas sanciones están en juego, Rusia pierde millones. Todas estas sanciones han traído consecuencias negativas para la economía rusa y la moneda rusa ha perdido su valor. En muchas maneras, la guerra le está costando a Rusia y a su gente dinero. Y seguro piensas que esto está bien porque deberían ser sancionados por el hecho de invadir Ucrania. Y claro está que los gobiernos deberían tener consecuencias por sus acciones. Pero ¿qué piensas de los rusos que no están de acuerdo con la guerra? ¿Es eso justo? También debemos tener en cuenta que Rusia es un país muy grande y el mundo depende de sus recursos. Es por eso que nosotros también sentiremos las consecuencias, independientemente del hecho si vivimos en Europa, en Estados Unidos o en América Latina. Aquí te explico cómo va a pasar esto. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo en el planeta. La empresa Rystad Energy indicó que Rusia produjo alrededor de 10 millones de barriles por día el año pasado. Esta cantidad es solo superada por Estados Unidos y equivale a más petróleo que el que produjeron Canadá e Irak combinados. Entonces, al sancionar a Rusia, estamos dejando fuera del juego a un gran productor de petróleo, cuya producción equivale más o menos al 11% de la producción total de petróleo del planeta. Y
cuando el suministro de petróleo se ve disminuido, los precios aumentan porque es como si hubiésemos interrumpido el 11% del petróleo del planeta. Entonces hay más demanda que oferta y como te lo expliqué ahorita, eso hace que los precios aumenten. Y ya estamos viendo las consecuencias. El precio del barril excedió los $100 y esto no había pasado desde el 2014. Además, el 8 de marzo, Estados Unidos decidió hacer sanciones directas contra el petróleo, el gas y el carbón ruso. Y al mismo tiempo, la Unión Europea está estudiando cómo ser menos dependiente del petróleo ruso. Todas las sanciones han ralentizado, es decir, han hecho más lenta la habilidad de Rusia de comercializar cualquier cosa. Y por eso el precio del petróleo ha aumentado. Y con las sanciones recientes del 8 de marzo, es posible que el precio del petróleo siga aumentando. Y claro, obviamente, cuando el petróleo sube de precio, también sube de precio la gasolina. Y la gasolina ya había aumentado a causa de la pandemia. Y esta situación actual seguramente va a empeorar las cosas. Y seguro te estás diciendo que esto no te va a afectar a ti porque bueno, tú vas a utilizar menos tu automóvil, tú vas a ir a tu trabajo en bicicleta o caminando, por ejemplo. Eso suena muy bien. Sin embargo, tengo una mala noticia. Esto no solamente va a afectar los precios de la gasolina, también va a afectar muchas otras cosas. Cada artículo que compras en línea, por ejemplo, ha sido transportado hasta ti desde algún lugar del mundo. Quizás viene de tu misma ciudad, quizás viene de una ciudad cercana o quizás viene del otro lado del mundo. No importa lo lejos que venga. Lo que importa es que se necesita petróleo para transportar ese producto de un lado hacia otro. O quizás el petróleo ha sido utilizado como materia prima para fabricar ese producto. Piensa, por ejemplo, en cuántas cosas tienes tú hoy en día que están hechas o que están envueltas en plástico. Como el plástico proviene del petróleo, esta es otra manera en la que podemos ver el impacto del aumento de los precios del petróleo. Nos guste o no, nuestro mundo depende mucho hoy en día del petróleo y reducir los suministros del mismo indica literalmente que habrá menos, lo que hace literalmente que cada cosa que te rodea sea más cara. Esto también hará el hecho de que viajar, sea en avión o en automóvil, por ejemplo, sea más caro y de una manera general los precios del transporte se mantendrán elevados. Y lo más probable es que las empresas transfieran estos aumentos del costo del transporte a los consumidores al aumentar los precios. Lamentablemente, esto no termina aquí porque también tendremos que pagar otras cosas que van a aumentar de precio como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, también se ha visto que los precios de gas han aumentado, también por el hecho de que Rusia es un gran productor de gas y por las razones que explicamos ahorita en relación a la oferta y la demanda. Al haber sanciones que reducen la oferta, entonces aumentan los precios. Y seguro te estarás preguntando en dónde se utiliza el gas natural, por ejemplo. Bueno, el gas natural se utiliza, por ejemplo, en la calefacción que utilizamos para nuestros hogares, para tener calorcito o para bañarnos con agua caliente. Y también, por ejemplo, el gas natural está muy presente en la cocina. Si te doy el ejemplo de la cocina francesa, el 70% de los hogares ha optado por este método de cocción. De una manera general, la Unión Europea depende del gas ruso. Aquí te comparto una imagen en la que podemos ver la dependencia de los diferentes países de la Unión Europea respecto al gas ruso. Vemos, por ejemplo, que Finlandia importa alrededor del 94% de su gas natural a Rusia,
mientras que Alemania importa alrededor del 49%. Por otra parte, Francia importa alrededor del 24% de su gas natural a Rusia. Y la Oficina Europea de Estadística, la Eurostat, no puedo pronunciar esa palabra. La Eurostat indicó que para el 2019 la dependencia de la Unión Europea respecto al gas ruso era de 44%. Es decir, 44% del gas que se importaba a la Unión Europea provenía de Rusia. En total, hoy en día, alrededor de un tercio del gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia y el segundo mayor proveedor es Noruega. Si el gas deja de importarse a Rusia, esto significaría también el aumento de los precios del gas y, por consecuencia, el aumento de los precios relacionados con el consumo energético, particularmente para los países de la Unión Europea. Y bueno, también hemos visto un aumento del precio de las materias primas, como el acero, por ejemplo, lo que indica que los objetos que realizamos con este metal aumentan de precio, como los automóviles, por ejemplo. Y también hemos visto un aumento del precio del trigo, lo que puede implicar que hasta el cereal que te comes en la mañana pueda aumentar de precio. Entonces, resumiendo, de una manera general, encontraremos inflación. Y ya habíamos visto un aumento de la inflación como consecuencia de la pandemia. Si vemos, por ejemplo, el gráfico del aumento de la inflación en España, vemos que la inflación ya estaba creciendo. Y si vemos, por ejemplo, el caso de los países de América Latina, este es un gráfico del Fondo Monetario Internacional y este gráfico incluye 5 países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y este gráfico no incluye el aumento de los precios relacionados con la comida y con la energía. Ahora bien, una vez explicado todo esto, hablemos entonces de cómo tú te puedes proteger de la inflación. ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer en un periodo inflacionario? Lo peor que puedes hacer en una época inflacionaria es tener tu dinero en una cuenta bancaria. O peor aún, tenerlo debajo del colchón. Y te voy a explicar por qué. Con las cifras que tenemos de inflación, el dinero en efectivo está perdiendo su valor. Así que si, por ejemplo, la inflación es de 5% al año, ese dinero te compra 5% menos cosas. En las cuentas bancarias no te pagan casi intereses hoy en día. Así que al tener tu dinero allí, no te protegerás de la inflación. Es por esto que tener tu dinero en una cuenta de banco o en efectivo es lo peor que puedes hacer cuando hay inflación. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer cuando hay inflación es invertir ese dinero. ¿Y en dónde puedes invertir? Bueno, aquí te lo explico. Los activos más comunes para invertir en periodos inflacionarios son los bienes inmuebles. Los bienes raíces funcionan bien con la inflación. Esto se debe a que cuando la inflación aumenta, también aumenta el valor de las propiedades. Y también lo hace el monto que el arrendador cobra por alquilar ese lugar. Esto da como resultado que el arrendador obtenga mayores ingresos por el alquiler con el tiempo. Y eso ayuda a mantener el ritmo del aumento de la inflación. Por este motivo, las rentas inmobiliarias son una de las mejores maneras de proteger una cartera de inversiones frente a la inflación. Como cualquier otra inversión, existen ventajas e inconvenientes de invertir en bienes raíces. Primero, al invertir en bienes raíces, los costos de la transacción son considerablemente más altos en comparación con la compra de acciones en la bolsa, por ejemplo. En segundo lugar, las inversiones en bienes inmuebles no tienen liquidez, lo que significa que no se puedan vender rápidamente y fácilmente en caso de que tú necesites con urgencia para mañana ese dinero.
Es por eso que yo siempre te digo que antes de invertir debes tener un fondo de emergencia con liquidez. ¿Por qué? Porque en caso de que tú necesites un dinero rápidamente para pagar una urgencia, entonces que no estés en la obligación de vender una casa o un apartamento, por ejemplo, con el riesgo de perder dinero en la transacción. Otro inconveniente de invertir en bienes inmuebles es que necesitas realizar papeles administrativos, y si tú, por ejemplo, quieres alquilar ese bien inmueble que tú compras, entonces necesitas realizar constantemente papeles administrativos para asegurarte de que todo va bien con los alquileres, que todo va bien con la persona a quien le estás alquilando tu inmueble. Además, debes tener en cuenta los costos de mantenimiento que se pueden acumular rápidamente. Si, por ejemplo, hay que hacer una renovación, si, por ejemplo, hay que pintar en algún lugar, si, por ejemplo, hay que cambiar las ventanas, todo esto puede tener un precio. Y finalmente, invertir en bienes raíces implica una responsabilidad legal y una responsabilidad financiera, obviamente. Si no tienes la oportunidad de comprar bienes inmuebles, no te preocupes, porque también puedes invertir en la bolsa de valores. Aquí debes tener mucho cuidado, porque hay algunas empresas que ganan valor durante el periodo inflacionario y hay otras empresas que pierden su valor. Y para hablar de esto, me gustaría que nos enfoquemos en algo que dijo uno de los más grandes inversionistas de los últimos 100 años. Este señor es muy conocido y se llama Warren Buffett. Warren Buffett dijo que en lugar de elegir acciones individuales para invertir, tiene más sentido que el inversionista promedio invierta en fondos indexados. Por ejemplo, que invierta en el S&P 500 y con esto puede aprovechar el bajo costo que ofrecen los fondos indexados. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados o los fondos índice son inversiones de inversión colectiva de gestión pasiva que intentan replicar un índice, por ejemplo, el índice S&P 500. Ahora bien, seguro te estás preguntando qué es el S&P 500. El S&P 500 o S&P 500 es un índice bursátil que se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera con la capitalización del mercado de cada una de estas empresas. Si por el momento estás perdido y no entiendes muy bien esto, para explicártelo mejor, hablemos entonces de las dos categorías de inversionistas que existen. Por un lado, existen aquellos que estiman que es muy difícil superar al mercado, y por otro lado están los inversionistas que buscan superar el mercado. Los primeros, es decir, los que no buscan superar el mercado, no buscan las mejores acciones y tampoco buscan el momento oportuno para entrar o para salir del mercado. La selección de su portafolio está basada en el hecho de diversificar al máximo para reducir los riesgos. Ellos buscan solamente tener un rendimiento igual que el del mercado, pero al menor precio posible. La segunda categoría de inversores son aquellos que creen y que practican la gestión activa. Ellos buscan cuáles acciones van a tener un buen desempeño y cuáles acciones van a tener un desempeño que es menos satisfactorio, y buscan invertir en aquellas que ellos creen que van a tener un buen desempeño. A estas personas, a quienes les gusta la gestión activa, buscan los métodos más eficientes para seleccionar las mejores acciones. ¿Qué pasa? Los inversores pasivos optimizan mucho sus costos. ¿Por qué? Porque ellos no gastan ni tiempo ni dinero en investigaciones, estudios y análisis para estimar en qué acciones podrían ellos invertir. Los inversores pasivos optimizan entonces sus transacciones. Por otro lado, los inversores activos tienen que pagar bastantes costos debido a que hay que pasar tiempo investigando en dónde pueden invertir, y si no lo hacen ellos, entonces deben pagar indirectamente a analistas financieros, suscripciones a medios de comunicación en donde se hable de economía, hay que analizar los datos, etc. ¿Cuál es mi método favorito?
Mi método favorito es la inversión pasiva, porque me parece la manera más sencilla. Además, no hay que olvidar que el 95% de las transacciones en la bolsa de valores son realizadas por inversores institucionales que disponen de informaciones más detalladas que un inversor landa como tú y como yo no poseemos. Por esta razón, yo prefiero enfocarme en la inversión pasiva. Esto es al menos lo que yo hago con mis inversiones. Y no busco superar al mercado, sino que pienso en invertir a largo plazo. Y estoy de acuerdo con el hecho de obtener el rendimiento del mercado global a los menores costos posibles. Por esta razón estoy de acuerdo con lo que dijo Warren Buffett respecto al hecho de que un inversionista promedio compre, por ejemplo, las empresas que ofrece el S&P 500 al bajo precio que ofrece un fondo indexado. ¿Cuál es la ventaja de los fondos indexados? Bueno, la mayor ventaja es que sus comisiones suelen ser más bajas y requieren de menor actividad por parte del gestor. Continuemos entonces por los activos que puedes comprar para proteger tus ahorros de la inflación. Entre estos activos puedes encontrar el oro, por ejemplo. Y existen también fondos indexados, por ejemplo, que te permiten comprar oro. El oro y los metales preciosos son una manera de protegerte contra la inflación. De hecho, muchas personas han considerado el oro como una moneda alternativa, particularmente en países en donde la moneda local está perdiendo su valor. Estos países tienden a utilizar el oro u otras monedas más fuertes cuando la moneda de su país está perdiendo su valor. El oro es un activo físico real y tiende a mantener su valor en el tiempo. Sin embargo, el oro no es una verdadera cobertura perfecta contra la inflación, porque cuando aumenta la inflación, los bancos centrales tienen tendencia a aumentar las tasas de interés como parte de la política monetaria. Entonces, aferrarse a un activo como el oro que no paga rendimientos no es tan valioso como aferrarse a un activo que sí los paga. Hay otros activos en los que puedes invertir en caso de inflación, como te los digo en este video, pero el oro puede ser interesante si tú quieres diversificar tu portafolio. Por otro lado, también puedes invertir en REITs. Los REITs, o Real Estate Investment Trusts, son empresas que poseen y operan inmuebles que generan ingresos. Como te lo expliqué ahorita, los precios de las propiedades y los alquileres tienen tendencia a aumentar cuando la inflación aumenta. Y un REIT entonces consiste en un conjunto de bienes inmuebles que pagan dividendos a sus inversores. Existen también fondos indexados que te permiten comprar REITs. Ahora bien, como toda inversión, los REITs tienen ventajas, pero también tienen inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Te voy a decir aquí algunos. El primero es el riesgo asociado con los REITs. Como ya te lo he dicho varias veces, todas las acciones tienen un riesgo asociado. Y uno de los riesgos también está en que cuando invertimos, generalmente las emociones controlan nuestras inversiones. Pocas veces tenemos una actitud más racional que emocional. Recuerda que los REITs, como las acciones de una manera general, tienen una cierta volatilidad y que puedes tener incertidumbres en algunos momentos. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia en el primer trimestre del 2020, el rendimiento de los REITs se desvaneció, especialmente los REITs relacionados con la industria de la hospitalidad o la industria hotelera. Recuerda siempre educarte antes de invertir en algo y conocer tu perfil de riesgo para que no te desesperes en estos casos. Otro inconveniente es que algunos REITs tienen tarifas elevadas que pueden disminuir el rendimiento de los inversores. Y con esto quiero que recuerdes siempre que todas las inversiones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. E incluso si tú tienes dinero en el banco, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces es mejor siempre conocer las ventajas y los inconvenientes
prepararte bien, diversificar tu portafolio e investigar mucho y educarte antes de lanzarte a cualquier inversión. Recuerda, antes de invertir debes analizar tu tolerancia al riesgo, debes tener un fondo de emergencia, deshacerte de las deudas al consumo, establecer objetivos financieros claros, tener control de tu presupuesto y cubrir tus necesidades médicas. Y una vez más te lo digo, una vez que te sientas listo o lista para invertir, recuerda diversificar tus inversiones. Y si ya tú hiciste todo esto, ya invertiste, hiciste las cosas bien, entonces te invito a que no te desesperes en momentos de incertidumbre. Como ya te lo dije, debes prepararte bien, protegerte bien y siempre pensar a largo plazo. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Dime en los comentarios qué piensas de la inflación y cómo piensas prepararte para proteger tus ahorros contra la inflación. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.